En este video vamos a estar resolviendo problemas de perímetro y área. Problema 1. Manuel necesita cercar un terreno recién sembrado para protegerlo de los animales. Si el terreno tiene forma rectangular y mide 50 metros de largo y 20 metros de ancho, ¿cuántos metros de alambre necesita? Vamos a comenzar identificando la información importante que nos brinda el problema. Nos dice que el terreno es de forma rectangular y que mide 50 metros en un lado, uno de sus lados, 20 metros los otros lados. Y nos pregunta cuántos metros de alambre necesita para cercar ese espacio. Podemos comenzar dibujando el espacio. Podemos decir que esto mide 20 metros y 50 metros. Si lo que se quiere hacer es cercar el espacio, estamos hablando de un problema de perímetro. Así que para saber cuántos metros de alambre necesita Manuel, necesitamos buscar el perímetro de este espacio de terreno. Perímetro es la suma de todos los lados, así que sería 50 metros más 50 metros más 20 metros más 20 metros. El total sería 140 metros. Y como es un problema y tiene una pregunta, no olvidemos contestar en oración completa. La pregunta dice, ¿cuántos metros de alambre necesita? Podemos contestar. Manuel necesita 140 metros de alambre. Y con eso terminamos este problema. Problema número 2. Determina el perímetro de un cuadrado cuya área es 64 pies al cuadrado. Así que identificamos la información que nos da el problema y es que el área de este cuadrado es 64 pies y queremos conseguir el perímetro. Para conseguir el perímetro necesitamos la medida de los lados. Así que, ¿cómo utilizamos el área para conseguir la medida de esos lados? En este caso, vamos a utilizar la fórmula de área del cuadrado. El área sería lo mismo a A por B si estos lados fueran A por B. Pero como podrían ser los 2A o los 2B, ya que miden lo mismo, podemos decir que es A al cuadrado. Entonces sabemos que el área va a ser 64 pies al cuadrado. ¿Qué número multiplicado por el mismo, o sea, A por A, nos da a 64? Sabemos entonces que 8 por 8 es 64, por lo que esa es la medida de los lados. 8 pies cada uno de los lados de este cuadrado. Así que el perímetro ahora lo podemos hallar. En este caso, el perímetro es igual a 4, refiriéndose a los 4 lados, por 8 pies. Y 4 por 8 es 32 pies. Por lo tanto, el perímetro es de 32 pies. Y terminamos este problema. Problema 3. Un ganadero necesita cercar el espacio para su ganado. Este será de forma rectangular con un ancho de 30 pies y un largo de 60 pies. Además, quiere dividir el espacio en dos cuadrados para separar el ganado. ¿Cuántos pies de cerca necesita el ganadero? Primero, identificamos la información que nos brinda el problema
Tenemos aquí 30. Identificamos la información en el problema. Dice que es una forma rectangular. Mide 30 pies por 60 pies. Y quiere dividir ese espacio en 2 cuadrados. Entonces pensamos, ¿este problema es de área o perímetro? La pregunta dice, ¿cuántos pies de cerca necesita el ganadero? Así que es muy parecido al primero, estamos hablando de perímetro. Tenemos el rectángulo que mide 60 pies, 30 pies. Y si quiere dividir el espacio en 2 cuadrados, lo dividimos a la mitad. Por lo que esta parte de aquí mediría 30 pies. Y 30 pies. Que sería igual a 60. Y 30 pies este lado también. Si buscamos el perímetro, tendríamos 60 más ¿cuántas veces 30? 4 veces 30. Y esto sería 60 más 120, que es 180. Ese es el perímetro de este espacio. Pero al dividirlo también necesitamos este espacio aquí de la cerca y son otros 30 pies. Así que el 180 le vamos a sumar otros 30 para un total de 210. Esos son los pies de cerca que necesita el ganadero. Así que vamos a contestarlo en forma de oración. El ganadero necesita 110 pies de cerca. Problema 4. Mónica quiere comprar un terreno de forma rectangular que mide 15 metros de largo y 12 metros de ancho. Si el metro cuadrado cuesta $32, ¿cuánto pagará Mónica por dicho terreno? La información que nos brinda el problema es que hay un terreno de forma rectangular que mide 15 metros de largo y 12 metros de ancho. También nos dice que el metro cuadrado, que esto nos dice que estamos hablando de un problema de área, cuesta $32. Y la pregunta es, ¿cuánto pagará Mónica? Primero vamos a buscar el área. 15 metros por 12 metros es igual a 180 metros cuadrados. Teniendo el área, podemos entonces multiplicarla por 32, ya que cada metro cuadrado cuesta $32. Así que 32 por 180 nos va a decir cuánto pagará Mónica. Entonces multiplico 180 por 32. Tengo que es igual a 5.760. Entonces contesto en oración completa. Mónica pagará $5.760 por el terreno. Problema 5. En el plano podemos ver las medidas de un apartamento que está en remodelación. Calcula el área del mismo. Si dividimos esta figura en más figuras, podemos entonces utilizar las fórmulas de área que conocemos para calcular el área completa. Como no tenemos una fórmula que calcule exactamente esa figura, necesitamos hacer este proceso. Luego, al tener cada una de las áreas, las sumamos
para tener el resultado final. Tenemos entonces el plano dividido. Aquí tenemos el triángulo. Tenemos aquí un rectángulo, otro rectángulo en verde y uno en amarillo. Para calcular el área del triángulo, nos faltaría identificar la medida de este ladito hasta aquí. Comparamos este 32 pies con el 62 pies. Y entonces, si restamos 62 menos 32, podemos obtener que esto mide 30 pies. Desde aquí hasta aquí. Y entonces calculamos el área del triángulo. Sería 60 por 30 dividido entre 2. Esto es igual a 1800 dividido entre 2 y es igual a 900. Para buscar el área ahora de este rectángulo, necesitamos la medida desde aquí hasta aquí. Si aquí mide 6 pies, a 32 le restamos 6 y nos da a 26 pies. Y la medida de acá hasta acá es 20 más 60, así que es 80 pies. Por lo que multiplicamos 80 por 26 nos da a 2080. Buscamos entonces el área del rectángulo color verde y tenemos que es 50 pies por 6 pies y esto es 300. Por último nos falta el área del rectángulo amarillo, que es 8 por 6 igual a 48. Si sumamos todos estos resultados, tenemos que es 3328. El área del apartamento es 3328 pies en inglés cuadrado. Repasa las fórmulas de áreas. Recuerda que los problemas no siempre se resuelven igual, pero necesitarás conocer la definición de perímetro y área para poder resolverlos. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.